Epicuro nació con el nombre completo de Epicuro de Samos en el año 341 a.C., en la isla griega de Samos, ubicada en el mar Egeo, frente a la costa de Asia Menor. Su nacimiento ocurrió en un momento de enorme tensión histórica y cultural para el mundo griego, apenas unos años después de la muerte de Alejandro Magno, cuando el antiguo equilibrio político de las polis comenzaba a desmoronarse y la incertidumbre se convertía en una experiencia cotidiana para los hombres libres. Epicuro nació en el seno de una familia modesta. Su padre, Neocles, era un colono ateniense que se había establecido en Samos como parte de un asentamiento promovido por Atenas. Ejercía como maestro de escuela elemental, enseñando lectura y escritura básica, lo que permitió que Epicuro tuviera acceso temprano a la educación. Su madre, Queréstrata, es descrita por las fuentes antiguas como una mujer dedicada a prácticas religiosas populares, rituales domésticos y purificaciones, elementos comunes en la religiosidad cotidiana del pueblo griego, alejados de la teología filosófica, pero profundamente influyentes en la mentalidad colectiva. Desde su infancia, Epicuro estuvo rodeado por una mezcla muy particular de influencias. Por un lado, la educación tradicional griega transmitida por su padre. Por otro, el ambiente de superstición, miedo a los dioses y ritos expiatorios que formaban parte de la vida diaria. Esta combinación marcaría profundamente su pensamiento posterior, especialmente su obsesión por liberar al ser humano del miedo a los dioses y a la muerte. Las fuentes antiguas relatan una anécdota significativa sobre su despertar filosófico. Se dice que siendo todavía un joven, Epicuro preguntó a su maestro qué significaba realmente el caos del que hablaban los poetas al explicar el origen del mundo. Al recibir una respuesta insatisfactoria, vaga y basada únicamente en la autoridad de la tradición, Epicuro experimentó una profunda decepción. Este momento, aparentemente sencillo, fue decisivo. Allí nació su rechazo a aceptar explicaciones que no estuvieran fundadas en la razón y en la observación de la naturaleza. A los 14 años, Epicuro comenzó a interesarse seriamente por la filosofía. En lugar de buscar consuelo en la religión o en la mitología, como era habitual, comenzó a inclinarse hacia una explicación racional del universo. Esta actitud no era común en su entorno social, y ya anticipaba el rasgo que lo acompañaría toda su vida. Una desconfianza radical hacia las creencias heredadas que no alivian el sufrimiento humano. Cuando Epicuro tenía aproximadamente 18 años, viajó a Atenas para cumplir con el servicio militar obligatorio, como correspondía a los ciudadanos atenienses. Atenas ya no era la ciudad gloriosa de Pericles, Sócrates o Platón. Era una ciudad cansada, políticamente debilitada y filosóficamente fragmentada. Sin embargo, seguía siendo el centro intelectual del mundo griego. Allí, Epicuro entró en contacto indirecto con las grandes escuelas filosóficas, especialmente el platonismo y el aristotelismo, aunque nunca se sintió plenamente identificado con ellas. Después de este período, Epicuro se vio obligado a abandonar Samos junto con su familia cuando los colonos atenienses fueron expulsados de la isla. Este exilio no fue solo un acontecimiento político, sino una experiencia existencial decisiva. La pérdida del hogar, la inestabilidad y la sensación de no pertenecer plenamente a ningún lugar reforzaron en Epicuro la convicción de que la seguridad humana no puede depender de la fortuna, del poder ni de la ciudad, sino únicamente de una vida bien comprendida y bien vivida. Durante estos años de juventud, Epicuro comenzó a estudiar con mayor profundidad las doctrinas de Demócrito, especialmente su teoría atomista. Encontró en ella algo que ninguna otra filosofía le había ofrecido hasta entonces:
una explicación del universo completamente natural, sin intervención caprichosa de los dioses, sin castigos sobrenaturales y sin destino impuesto desde fuera. Esta visión fue para Epicuro una auténtica liberación intelectual. Sin embargo, Epicuro no se convirtió en un mero seguidor de Demócrito. Desde el inicio mostró una actitud crítica e independiente. No le interesaba la física por sí misma, sino por su capacidad de curar el alma humana. Para él, el conocimiento de la naturaleza solo tenía valor si ayudaba a eliminar el miedo, la angustia y la confusión que atormentan la vida humana. Así, al finalizar su juventud, Epicuro ya había tomado una decisión fundamental. Dedicaría su vida a construir una filosofía práctica, comprensible y útil, orientada no a la gloria intelectual ni al debate académico, sino a la felicidad real de las personas comunes. Esta elección lo separaría radicalmente del modelo tradicional del filósofo y lo conduciría a crear una de las escuelas más influyentes y malentendidas de toda la historia. Tras el exilio de su familia y sus primeros años de formación intelectual, Epicuro inició un período decisivo de su vida marcado por el viaje, la enseñanza y la maduración de su pensamiento. Ya no era un joven en búsqueda de respuestas, sino un filósofo convencido de que la filosofía debía servir como un remedio contra el sufrimiento humano, no como un ejercicio abstracto reservado para unos pocos. Epicuro comenzó a enseñar filosofía alrededor de los 30 años, primero en Mitilene, en la isla de Lesbos. Allí reunió a sus primeros discípulos y empezó a exponer una doctrina que desde el inicio resultó provocadora. No proponía la contemplación del bien en abstracto ni la búsqueda de honores públicos, sino una vida sencilla, guiada por el placer entendido correctamente y por la ausencia de perturbación del alma. Esta forma de enseñar despertó rechazo entre ciertos sectores intelectuales, que veían en Epicuro una amenaza al ideal tradicional del filósofo como figura pública o consejero político. Después de Mitilene, Epicuro se trasladó a Lámpsaco, una ciudad situada en la costa de Asia Menor. Este periodo fue especialmente importante no tanto por los conflictos que vivió, sino porque allí encontró a algunos de sus discípulos más cercanos y leales. Entre ellos se encontraban Metrodoro, Hermarco, Colotes e Idomeneo, quienes no solo adoptaron su filosofía, sino que la vivieron como una forma de amistad profunda. En Lámpsaco se consolidó una característica central del epicureísmo: la convicción de que la amistad es uno de los mayores bienes de la vida humana. Durante estos años, Epicuro afinó su pensamiento y estructuró su filosofía en 3 grandes áreas inseparables: el estudio de la naturaleza, la reflexión sobre el conocimiento y la ética. Sin embargo, a diferencia de otras escuelas, estas áreas no estaban destinadas a la especulación, sino al bienestar interior. Comprender el mundo servía para eliminar el miedo. Comprender cómo conocemos servía para evitar el error. Comprender cómo vivir servía para alcanzar la serenidad. En el corazón de su ética se encontraba una idea que sería constantemente malinterpretada: el placer como bien supremo. Para Epicuro, el placer no significaba desenfreno, lujo ni exceso. Muy por el contrario, el mayor placer posible era la ausencia de dolor en el cuerpo y de perturbación en el alma. Epicuro afirmaba que quien aprende a desear poco es verdaderamente rico, mientras que quien persigue placeres innecesarios se convierte en esclavo de sus propios deseos. Epicuro distinguía cuidadosamente entre los deseos naturales y necesarios, los deseos naturales pero no necesarios, y los deseos que no son ni naturales ni necesarios. Comer para no tener hambre, beber para no tener sed y buscar refugio eran deseos naturales y necesarios.
El lujo, la fama y el poder, en cambio, eran fuentes constantes de ansiedad y sufrimiento. Esta clasificación no era una teoría abstracta, sino una guía práctica para vivir sin miedo ni dependencia. En esta etapa, Epicuro también profundizó su crítica a la religión tradicional. No negaba la existencia de los dioses, pero sostenía que estos seres vivían en perfecta tranquilidad y no intervenían en los asuntos humanos. La idea de dioses castigadores o vigilantes era, para Epicuro, una invención humana que solo servía para generar temor. Liberar al ser humano de ese miedo era, en su visión, una de las tareas más urgentes de la filosofía. Cuando Epicuro cumplió aproximadamente 35 años, tomó una decisión que marcaría para siempre la historia de la filosofía: regresar a Atenas y fundar su propia escuela. A diferencia de la Academia de Platón o del Liceo de Aristóteles, Epicuro no eligió un edificio público ni un espacio institucional. Compró una casa con un jardín, un lugar sencillo y apartado, donde la filosofía pudiera vivirse como una práctica cotidiana y no como un discurso solemne. Este espacio sería conocido simplemente como el jardín. Allí, Epicuro estableció una comunidad radicalmente distinta a cualquier otra escuela filosófica de su tiempo. En el jardín no solo eran admitidos hombres libres, sino también mujeres y esclavos, algo completamente excepcional en la Atenas antigua. Esta decisión no era un gesto político, sino una consecuencia directa de su filosofía. Si la felicidad depende del conocimiento y de la amistad, entonces debe estar abierta a todos. Epicuro no se presentó nunca como un maestro autoritario. Vivía de manera austera, compartía las comidas con sus discípulos y promovía una vida basada en la sencillez, la conversación y el apoyo mutuo. Su autoridad no provenía de su posición social, sino de la coherencia entre su pensamiento y su forma de vivir. Con la fundación de El Jardín, Epicuro no solo creó una escuela filosófica, sino una forma de vida que desafiaba los valores dominantes de poder, ambición y prestigio. A partir de ese momento, su filosofía dejaría de ser una reflexión personal para convertirse en una comunidad viva, destinada a perdurar mucho más allá de su propia existencia. Una vez establecido en Atenas, Epicuro pasó el resto de su vida en el jardín, no como un filósofo retirado del mundo por miedo o resentimiento, sino como alguien que había comprendido que la felicidad no se encuentra en la agitación política ni en la competencia social, sino en una vida lúcida, sencilla y compartida. El jardín no era una escuela en el sentido tradicional, sino una comunidad filosófica, donde pensar y vivir eran una misma cosa. La vida cotidiana en el jardín estaba marcada por la austeridad voluntaria. Epicuro comía pan, aceitunas y bebía agua, no porque despreciara el placer, sino porque había aprendido que el cuerpo necesita muy poco para estar satisfecho. En una de sus cartas afirma que un trozo de queso le parecía un lujo extraordinario. No por escasez, sino porque el placer aumenta cuando no se convierte en costumbre. Esta actitud no era ascetismo, sino inteligencia práctica. Quien depende de poco es libre incluso en la pobreza. Epicuro insistía en que el placer verdadero no se mide por la intensidad, sino por la estabilidad. Un placer que genera ansiedad, dependencia o miedo al futuro no es un bien, sino una trampa. Por eso rechazaba la vida política activa, no por cobardía, sino porque la ambición, el conflicto y la búsqueda de poder perturban inevitablemente el alma. Su famosa recomendación de vivir oculto no significaba huir del mundo, sino no entregarse a aquello que destruye la tranquilidad interior. En el jardín, la amistad ocupaba un lugar central.
Epicuro sostenía que ningún placer es completo si no puede compartirse. La amistad no era solo un afecto personal, sino una forma de seguridad existencial. En un mundo inestable y cambiante, los amigos eran el refugio más sólido. Llegó a afirmar que la amistad recorre la tierra proclamando a todos que despierten para ser felices. Durante estos años, Epicuro escribió una enorme cantidad de obras. Las fuentes antiguas hablan de más de 300 escritos, aunque la mayoría se ha perdido. Sin embargo, su estilo era deliberadamente claro, directo y sin artificios retóricos. Epicuro despreciaba la oscuridad intelectual y la complejidad innecesaria. Consideraba que una filosofía incomprensible no podía curar a nadie. Entre sus escritos más importantes se encontraban tratados sobre la naturaleza, la ética y el conocimiento, así como numerosas cartas destinadas a discípulos. De estas cartas han sobrevivido algunas fundamentales, en las que Epicuro expone de forma sintética su pensamiento. En ellas insiste en que la filosofía no es una actividad para la juventud o la vejez, sino para toda persona que desee vivir sin miedo. Uno de los núcleos más profundos de su enseñanza era su reflexión sobre la muerte. Epicuro sostenía que el miedo a la muerte es una de las principales causas de la infelicidad humana. Su argumento era simple pero radical. Mientras existimos, la muerte no está presente. Cuando la muerte está presente, nosotros ya no existimos. Por lo tanto, la muerte no puede afectarnos en ningún sentido. Comprender esto no era un ejercicio lógico, sino una liberación emocional. Epicuro aplicaba esta misma lógica al miedo a los dioses. Si los dioses existen y son seres perfectos, no pueden sentir ira ni interés en castigar a los humanos. Pensar lo contrario es proyectar pasiones humanas en seres divinos. Para Epicuro, la religión tradicional había convertido a los dioses en fuentes de terror, cuando deberían ser modelos de tranquilidad. Su ética no prometía grandeza, fama ni gloria eterna. Prometía algo más raro y más difícil, paz interior. Epicuro no pretendía cambiar el mundo, sino cambiar la forma en que los seres humanos habitan el mundo. Esta actitud le ganó enemigos. Los estoicos, los platónicos y otros filósofos lo acusaron de promover una vida vulgar, egoísta o hedonista en el sentido más bajo del término. Sin embargo, estas críticas ignoraban deliberadamente el núcleo de su pensamiento. Epicuro no enseñaba a buscar placeres sin límite, sino a reducir el sufrimiento. No enseñaba a huir del dolor a toda costa, sino a comprender qué dolores valen la pena y cuáles no. Incluso sostenía que un dolor físico podía ser soportable si el alma permanecía serena. A medida que los años avanzaban, Epicuro se convirtió en una figura profundamente respetada por sus discípulos. No gobernaba el jardín mediante reglas rígidas, sino mediante el ejemplo. Su vida era su argumento más fuerte. No predicaba una doctrina desde la distancia, sino que compartía cada día la misma mesa, las mismas conversaciones y la misma fragilidad humana. Este periodo representa la madurez plena de Epicuro, un filósofo que había logrado unir conocimiento, ética y vida cotidiana en una coherencia rara vez alcanzada. Sin embargo, el final de su vida pondría a prueba de forma extrema aquello que había enseñado durante décadas. En los últimos años de su vida, Epicuro sufrió una enfermedad larga y extremadamente dolorosa. Las fuentes antiguas coinciden en que padeció cálculos renales y una grave afección en la vejiga, males que en la antigüedad implicaban dolores intensos, persistentes y sin tratamiento efectivo. Esta etapa final no fue un detalle menor en su biografía, sino una prueba decisiva de la solidez de su filosofía.
Lejos de renegar de sus enseñanzas, Epicuro enfrentó el sufrimiento con una serenidad que impresionó profundamente a quienes lo rodeaban. A pesar del dolor físico constante, mantenía la claridad mental y el buen ánimo. En una de sus últimas cartas, dirigida a su amigo Idomeneo, escribió que aquel día era feliz, aun estando marcado por intensos dolores corporales, porque el recuerdo de las conversaciones filosóficas compartidas superaba cualquier sufrimiento del cuerpo. Esta afirmación no era retórica, era la confirmación viviente de su idea de que el placer del alma puede prevalecer incluso en las circunstancias más adversas. Epicuro murió en Atenas en el año 270 a.C., a la edad de 71 años. Su muerte fue tranquila en lo espiritual, aunque dolorosa en lo físico. No hay relatos de dramatismo ni de arrepentimiento. Murió como había vivido, fiel a su filosofía, rodeado de amigos y sin temor al final. Antes de morir, Epicuro dejó un testamento que revela con claridad su carácter y sus prioridades. Dispuso que el jardín continuara funcionando como comunidad filosófica y que sus bienes fueran utilizados para sostener a sus discípulos y preservar la enseñanza. Nombró sucesor a Hermarco, uno de sus discípulos más cercanos, asegurando así la continuidad de la escuela. También se preocupó por el cuidado de los hijos de Metrodoro, demostrando que su filosofía no era una teoría abstracta, sino una ética concreta de responsabilidad y afecto. Tras su muerte, el epicureísmo no solo sobrevivió, sino que se expandió con fuerza. Durante siglos, el jardín siguió activo y la figura de Epicuro fue venerada casi como la de un sabio liberador. Sus discípulos conservaban su imagen, celebraban su nacimiento y repetían sus máximas como recordatorios cotidianos de cómo vivir sin miedo. Sin embargo, el destino histórico de Epicuro fue paradójico. Con el paso del tiempo, su nombre fue sistemáticamente deformado. Sus enemigos filosóficos y más tarde ciertos pensadores religiosos redujeron su doctrina a una caricatura de placer vulgar y desenfreno. El término epicúreo pasó a significar lo opuesto de lo que Epicuro había enseñado: lujo excesivo, glotonería y egoísmo. Esta distorsión ocultó durante siglos el verdadero núcleo de su pensamiento. Epicuro no prometía felicidad eterna ni salvación trascendente. Prometía algo más humano y más honesto, una vida sin miedo a los dioses, sin angustia ante la muerte, libre de deseos innecesarios y sostenida por la amistad. Su filosofía no pedía fe, sino comprensión, no pedía sacrificios, sino lucidez. El legado más profundo de Epicuro no fue una teoría metafísica ni un sistema cerrado, sino una actitud ante la existencia. Enseñó que el sufrimiento humano no proviene tanto de la realidad, sino de las falsas creencias que cultivamos sobre ella. Al desmontar el miedo, Epicuro devolvió al ser humano la posibilidad de habitar el presente con tranquilidad. Hoy, más de 2000 años después, Epicuro sigue siendo incómodo. Su mensaje desafía la obsesión moderna por el éxito, la acumulación y la ansiedad constante. Nos recuerda que una vida buena no es una vida intensa, sino una vida suficiente. Que la felicidad no se encuentra en lo que falta, sino en aprender a disfrutar plenamente de lo que ya está. Así concluye la vida de Epicuro de Samos. No como la historia de un hombre que quiso dominar el mundo, sino como la de un pensador que enseñó a no dejarse dominar por él. Antes de despedirnos, recuerda que todo este contenido también lo puedes escuchar en formato podcast. Estamos en Spotify y en la mayoría de las plataformas digitales, para que puedas acompañarte de la filosofía mientras caminas, trabajas o simplemente descansas. Si este video te aportó valor, te invitamos a suscribirte al canal Read Look Aprende,
a darle like, compartirlo con quien creas que pueda necesitar estas ideas y, por supuesto, a dejar tu comentario. Leerlos y dialogar con ustedes es parte esencial de este proyecto. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Todos los enlaces están en la descripción de este video, donde compartimos reflexiones, fragmentos y contenido adicional. Y si deseas comunicarte directamente con nosotros, en la descripción encontrarás el correo electrónico oficial del canal. Gracias por estar aquí, por escuchar hasta el final y por seguir apostando por el pensamiento profundo en un mundo que cada vez va más rápido. Nos vemos en el próximo viaje filosófico.